Se está grabando. ¿Empezamos? Sí. Bueno, buenos días. Tenemos a Javier en remoto por temas de salud. No sabemos si es COVID. Y a mí misma aquí presencial. Vamos, bienvenidos a esta formación de guía ética. En principio vamos a ir hablando, pero si queréis hacer preguntas, como lo veáis, la idea es que estemos más o menos una hora. Y bueno, pues presentarnos, no sé si os ha contado Carlos, pues si la bueno, yo me presento yo, luego se presenta Javier y así ya continúa con la presentación. Bueno, yo soy Mónica Villa, soy ingeniera industrial, he desarrollado mi carrera profesional a nivel prácticamente como técnico, como directora, como ejecutiva. Dejé IBM en el 2019 y desde que dejé IBM, os imagináis que IBM he llevado tecnología todo el tiempo, en la parte de sobre todo con clientes. Y luego, en el 2019, fundé el Observatorio de Impacto Social e Inteligencia Artificial con ISEIA, con otros, con gente como Nuria Miller o periodistas, o sea, de otros ámbitos. Después, también me dedico a hacer asesoría tecnológica del ámbito de la inteligencia artificial, a la formación me gusta mucho, y a medias escribimos un libro, un manual, Javier y yo, sobre la ética de la inteligencia artificial. Es un manual bastante práctico, os animo a que vayamos escrito nosotros. Si alguno quiere profundizar, echéis un vistazo, es más práctico. Y bueno, pues en español no había nada de ese tipo y por eso decidimos hacerlo, ¿no? Y trabajamos, Javier y yo, con empresas también para este tema de la ética de la inteligencia artificial. Estamos estableciendo principios éticos en distintos clientes. Y bueno, yo como conocía a Carlos, pues también bueno, ha sido la manera de trabajar con vosotros también. Yo ya os conocía de hace tiempo, hace 3 o 4 años, ¿no? O más. Había trabajado también desde IBM, curiosamente, con la ONCE y bueno, es así. Entonces, que se presente Javier y ya él introduce. Como el tema es de la garganta, cuando tú no puedas, Javier, le continúo con la presentación. Y de los que estáis escuchando, interrumpirnos o lo que prefiráis. O si no, al final hacemos unas poquitas preguntas, lo que queráis. ¿Vale? La formación la están grabando, así que, ¿vale? Estupendo, muy bien. Muchas gracias, Mónica. Y muy buenos días. Perdón por no poder estar presencialmente, pero tengo ahí una mezcla de catarro, virus, no se sabe muy bien qué, y decidimos que era lo más seguro para todos que yo estuviera aquí un poco más aislado. Bueno, pues como ha dicho Mónica, mi nombre es Javier Camacho, yo soy ingeniero también de telecomunicaciones, aunque me he dedicado toda mi carrera profesional principalmente a la gestión. Y desde hace ya unos años vengo compatibilizando la cuestión académica y de investigación con las labores de consultoría. Y concretamente, pues desde hace yo creo que ya más de 12 años en el ámbito de la ética, generalmente en temas de ética aplicada, de ética organizacional, de ética empresarial. Y desde el 2018 aproximadamente en estas cuestiones de ética aplicada en inteligencia artificial, pero muy imbricada, como os decía, en la cuestión de las organizaciones. Lo que queremos conseguir con estas 3 jornadas que hemos organizado es intentar traer el agua de lo más arriba posible. Es decir, al final de estas 3 sesiones, ¿no? Que las vamos a ir como de lo más general a lo más, no sé si particular, pero lo que queremos es que el resultado final, ¿no? El resultado final de la parte del proyecto en la que estamos trabajando, que será, entre otros, pues resaltar la importancia de la auditoría, de ese concepto de auditoría de los algoritmos de inteligencia artificial, el elaborar también una guía de análisis de impacto del nivel de inclusión de determinados algoritmos, de determinados sistemas. Bueno, pues el objetivo de estas 3 sesiones es
irnos alineando, ¿no? Irnos llevando, de entender bien de dónde viene esta cuestión, para que cuando veamos el resultado final, pues esté bastante alineado con las expectativas, ¿no? Y que estemos en la misma página, como se dice por ahí. Muy bien. Bueno, pues vamos a arrancar la presentación. Como apuntaba Mónica, la vamos a llevar a la limón. Podéis interrumpirnos en cualquier momento, hacer preguntas al final. Nosotros vamos a intentar que sea lo más dinámico posible. En la presentación de hoy, en esta presentación más genérica, vamos a hablar principalmente, y Mónica, tú siéntete libre de pasar las slides como tú Ay, quieras, bonita, ¿eh? ¿no? Como Sí. tú quieras, que no hay ningún problema. Eh, en la presentación de hoy vamos a abordar principalmente la parte mía, que va a ser la parte más genérica, ¿no? Oye, ¿por qué la necesidad de contemplar esta cuestión de la ética dentro de la inteligencia artificial? Y la razón de hacerlo así es, como os decía, porque todos tenemos una noción, todos tenemos una noción personal, profesional y además organizacional del concepto de ética. Pero es bueno que en este tipo de ejercicios no digo que tengamos pensamiento único, ni mucho menos, pero sí que estemos claros, ¿no? De qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar. Bueno, pues esa es la primera parte. Y luego Mónica tratará la primera declinación, es decir, bueno, vale, esos conceptos de ética que nos ha contado Javier, cómo se transforman aplicados a las cuestiones relativas a sistemas de inteligencia artificial, cómo se han transformado a lo largo de los últimos años, y eh, acabaremos intentando plantearos una situación en la que hemos listado los principios éticos de CERMI, que aparecen en el código ético de CERMI, los principios éticos generales de la inteligencia artificial y el punto en el que estamos hoy, ¿vale? Entonces ese es un poco el objeto de esta sesión, más todas las cuestiones adicionales que podáis tener. Bueno, ¿por qué la cuestión ética? Bueno, pues hay muchas razones. Hay razones normativas, hay razones reputacionales, sin duda, cuando se habla de este tipo de cuestiones. Yo creo que en los últimos años, por el despliegue masivo de este tipo de sistemas, todas las organizaciones han adoptado un conjunto de principios, un conjunto de buenas prácticas por una cuestión de convicción, pero también por una cuestión de riesgo reputacional. Pero más allá de eso, en cada decisión que tomamos las personas, aunque las tomemos con sistemas automatizados, la ética es una dimensión intrínseca e inherente a nosotros, porque las personas, a diferencia de cualquier otro ser vivo o ser artificial, si se puede utilizar esa expresión, tenemos tres características que nos hacen únicos y que no conocemos a ningún otro ser que las tenga. La primera es que tenemos conciencia. Tenemos conciencia o inteligencia, o podemos utilizar un sinónimo similar, pero el ser conscientes de nosotros mismos, ser conscientes de las decisiones que tomamos, ser conscientes de las consecuencias que puede tener, ser conscientes de la dimensión temporal de nuestras decisiones y de nuestras acciones, eso es algo que a día de hoy no existe más allá ¿no? De nuestros límites humanos. La segunda es que somos libres, somos ciertamente libres, yo creo que en general más libres de lo que pensamos, pero esa libertad nos permite elegir. De manera que cuando se nos plantean diferentes alternativas en un ámbito organizacional, en un ámbito de asignación de recursos, con apoyo de sistemas inteligentes
entre comillas o no, somos libres de elegir, tenemos muchísimos grados de libertad. Y la tercera característica, aparte de esa conciencia, de esa libertad, es que tenemos voluntad. Y la voluntad implica que no nos movemos solamente por el instinto. Es decir, que nosotros no comemos solo cuando tenemos hambre, ni bebemos solo cuando tenemos sed. O viceversa, podemos decidir no comer cuando tenemos hambre, podemos decidir no beber cuando no tenemos sed. Entonces, esas tres características que nos hacen únicos, lo que nos permiten es que frente a una determinada decisión, se nos pueden abrir 4 alternativas, A, B, C, D y E, o 5, y nosotros seremos capaces de, número 1, elegir libremente cualquiera de ellas. Número 2, discernir conscientemente cuáles son las ventajas, los inconvenientes, en qué principios basarnos para elegir cuál. Y tercero, aplicando la voluntad, elegiremos precisamente una y no otra de entre las alternativas posibles. Y eso lo que nos lleva, como ya decía el bueno de Aristóteles, es al control moral de la decisión. Dado que nosotros hemos elegido, o vamos a elegir, o tomamos una decisión libremente, voluntariamente, con voluntad e inteligentemente, nosotros somos el único propietario, el único responsable moral de esa decisión. Por eso todas las decisiones que nosotros tomamos se mueven siempre en el entorno de la ética, porque no podemos rechazar ninguna de estas características que nos hacen personas. De ahí que, partiendo de la base que todas nuestras decisiones, incluso no hacer nada o no tomar una decisión, tiene su lado ético, ¿verdad? Su lado moral, si queréis, lo siguiente que queremos compartir con vosotros es una definición de ética. Una definición de ética que, que va a intentar ser más práctica. Cuando hablamos de ética, y hay como 2 o 3 ideas que queremos compartir con vosotros. La primera es que no necesariamente cuando se habla de ética se habla de lo bueno o de lo malo, o de lo blanco o de lo negro, sino que más bien la ética es una escala de grises, infinita. Eh, que cuando se habla de ética no deberíamos hablar de ética como un adjetivo, porque es algo a lo que tendemos mucho, ¿no? Esto fue ético, esto no fue ético. No, la ética, como vamos a ver a continuación, implica más una acción, es una cuestión mucho más dinámica. Se trata de ser capaces de incluir dentro de ese proceso de toma de decisiones en el que inherentemente está la ética, bueno, pues hacerlo de manera también consciente, ¿no? De manera externalizar esa dimensión en nuestra toma de decisiones. Hay otra cuestión, muchas veces eh, se habla, ¿no? que existen 2 puntos de vista cuando se habla de ética. Es cierto, ¿no? La ética es como una cara, perdón, como una moneda que tiene 2 caras. Por una parte, es una rama, ¿no? de la filosofía moral, que estudia el hecho de lo moral, ¿no? De lo que puede ser considerado correcto, incorrecto a lo largo, ¿no? En una sociedad, en un grupo de individuos, a lo largo de la historia. Pero esa ética pensada, esa ética filosófica, a nosotros no nos interesa, porque cuando nosotros hablamos de ética aplicada, nos interesa más la perspectiva de la gente, la perspectiva de esa toma de decisiones, y por tanto nos tenemos que alejar de la perspectiva de juez, que es una tentación en la que es fácil caer, ¿no? El juzgar las intenciones o las cuestiones o las acciones de los demás. No, a nosotros nos va a interesar de nuevo, la ética, no como, no como sí o no, no como 0 y 1, no como adjetivo, sino como nombre o quizás incluso como verbo, y la ética desde una perspectiva de agente. Y desde ese punto de vista, las 4 palabras o la forma en la que a nosotros nos gustaría poner encima de la mesa esa definición de ética sería algo así como el ejercicio, por eso es una acción, ejercicio responsable, ¿verdad? Porque decíamos que tiene que ser responsable en tanto en cuanto aunamos esas 3 características de libertad, conciencia y voluntad.
Ejercicio responsable de nuestra capacidad de elegir, de nuestra capacidad de actuar, es decir, de nuestra libertad, en busca del bien. ¿Y qué es el bien? Bueno, pues el bien sería aquella máxima aristotélica, ¿no? Del fin que todos perseguimos, la eudaimonía o el florecimiento personal, o el cada uno ser capaz de desarrollarse de manera plena, ¿no? Con sus circunstancias y en sus circunstancias. Entonces, cuando hablamos de ética, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cómo yo puedo en cada decisión, en cada acción, ser capaz de ejercer de manera libre y de manera responsable esa decisión para buscar el bien. ¿El bien de quién? Bueno, pues el bien mío, ¿no? El bien Sí, personal, pasa que estoy en mi rápido, sí. el bien de mi círculo, de mi familia, el bien de mis amigos, el bien de mis compañeros de trabajo, el bien de mis compañeros de clase, el bien de mi comunidad, el bien de mi organización, ¿no? Y si quisiéramos llegar así hasta el bien común. Entonces, esto es la ética. Esa es la ética. Claro, ¿qué ocurre? Que luego no es tan fácil aplicarlo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos enfrentamos a problemas, y vamos a verlo, ¿no? A lo largo de estas sesiones, y vosotros pues estáis acostumbrados, ¿no? A trabajar con ello. Muchas de las decisiones que se toman en las organizaciones son principalmente decisiones lógicas. ¿Y qué tiene el razonamiento lógico de bueno? El razonamiento lógico de bueno lo que tiene es que habitualmente tiene una única solución, ¿no? Si lo tuviéramos que expresar abusando de nuestra deformación profesional, de Mónica y mía, como ingenieros, si tuviéramos que buscar una fórmula muy sencillita para expresar qué es el razonamiento lógico, podría ser algo así como x más 2 igual a 4. Es decir, oye, ¿cuál es el valor de x? Pues rápidamente, ¿verdad? X más 2 igual a 4, ¿cuál es el valor de x? Todo el mundo diría 2. Eso es la expresión sencilla, ¿no? De un razonamiento lógico donde solo hay una solución, solo hay una solución, y además, si yo no soy capaz de llegar a esa solución, alguien puede venir y decirme, mira, Javier, esto se resuelve así, ¿eh? Esto son matemáticas y esto tiene unas normas, tiene unas reglas y esto se resuelve así. Pero ¿qué ocurre con la ética? Con la ética, si tuviéramos que traducirla o expresarla en una fórmula similar, lo que veríamos es que la fórmula similar sería x más y igual a 4. Entonces, ¿cuántas soluciones hay para x más y igual a 4? Pues ya no hay una solución, hay infinitas. Y además, como iremos viendo, esas infinitas soluciones van a depender del valor que cada uno le dé a i, ¿verdad? ¿Y qué sí? Pues i puede ser mi interés personal, puede ser el interés de la organización, puede ser lo que yo considero justo o lo que el sistema considera justo, puede ser lo que yo considero equitativo, puede ser lo que yo considero o cómo yo respeto los límites de la privacidad de o otros derechos de otras personas. Puede ser un beneficio económico, puede ser una consecuencia a corto plazo, puede ser una consecuencia a largo plazo. Entonces, lo importante es entender que, número uno, sería muy preocupante que los problemas éticos tuvieran una solución única, porque seguro que de las 15 personas o 20 personas que estamos aquí entre, ¿no? Presencial y virtualmente, seguro que alguno coincidiremos, ¿eh? Si tuviéramos esa ecuación de x más igual a 4, seguro que más de uno, diríamos 2 más 2. Pero seguro que también muchos dirían 3 más 1, o 1 más 3, o 5 menos 1. Entonces, los problemas éticos, y ojalá que se mantengan así para siempre, en pro del pensamiento crítico, no tienen una solución única. Y no significa que no tengan una solución única sea algo malo. Y no significa que una solución sea mejor que otra. Lo que tenemos que abordar, y por eso es importante establecer un conjunto de principios, una base,
lo que tenemos que acordar es, vamos a ver, partiendo de que todas las soluciones van a ser diferentes, a mí lo que sí me gustaría es que no fueran extremadamente diferentes. Es decir, que todos esos valores X e Y, hombre, pues sin ser los mismos, pero que estuvieran dentro de un rango, ¿verdad? Que cada organización decide en función de sus valores, de sus propios valores, de su misión, de su visión, de sus objetivos, de los colectivos que pertenecen, etcétera, que pertenezcan a un rango de valor, bueno, pues razonablemente ajustado, ¿no? Y también tenemos que definir una serie de normas, una serie de principios, una serie de formas de razonar para que todo el entorno de nuestra organización pueda calcular, razonar, discernir, decidir más o menos de la misma forma. Y yo ya cierro simplemente dándole entrada a Mónica, planteando que cuando se habla de, y esto lo hemos visto en muchas organizaciones, cuando se habla de inteligencia artificial, el foco, eh, aunque parezca un poco contrasentido, no hay que ponerlo en la inteligencia artificial, ¿eh? Nosotros lo que creemos que es, y por eso intentamos utilizar, ¿no?, esa idea de un iceberg o de un iceberg. Cuando estamos hablando de principios éticos o de ética aplicada a inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a ser la punta del iceberg. La tecnología que se utilice va a ser la punta del iceberg. Es mucho más importante todo lo que está sumergido. Y lo que está sumergido es lo que subyace en la organización. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la cultura de la organización? ¿Cuál es la infraestructura de la que dispone? ¿Qué sistemas, procedimientos, políticas de gobernanza ya tiene en marcha? Y todo eso, mudarlo, evolucionarlo para que encajen, como intentaremos mostrarlos al final, para que encajen estos nuevos retos y desafíos de la inteligencia artificial. Mónica, te paso el testigo. Te dejo que descanses. Yo me voy a poner de pie. Los que estáis en la pantalla, si, o sea, los que estáis conectados, me ven, ¿no? Ah, sí, me estoy viendo ahí, perdona. Vale, me estáis viendo. Más que nada lo que me cuesta, ahora sentar. Aquí se puede pasar, ¿no? Sí, no. Tienes que ser aquí. Ah, tiene que ser aquí, vale, lo que doy. Vale, pues ya está. Entonces, bueno, si tenéis, aprovechando que cambiamos de speaker, no sé si tenéis alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario. ¿No? Estamos tímidos hoy, bueno, si no, sí, aquí ya está. ¿Cómo se llama? Luis, Luis. ¿qué diferencia hay entre ética y moral? Bueno, sí. Muy bien, esa me la pido yo, me la pido yo. A ver, yo creo que cuando se habla de ética aplicada, generalmente se van a utilizar, y nosotros en el día a día se utiliza de manera indistinta. Pero a efectos de este ejercicio, ¿verdad?, que estamos haciendo hoy, yo os plantearía que existe una diferencia clara, ¿vale? La moral, ¿verdad?, que viene ahí del latín, este mos moris, que significa costumbre. La moral sería más acertado definirla como un conjunto de normas, creencias, valores, principios que establecen lo que es correcto y lo que es incorrecto para un individuo o un colectivo de individuos determinado. Entonces, por eso se puede decir, ¿no?, que hay cuestiones que a mí me pueden parecer correctas, que a lo mejor a Mónica no, y viceversa. Hay cuestiones que en una determinada familia pueden parecer correctas y en otra incorrectas. Hay cuestiones que en una determinada sociedad pueden parecer correctas y en otra incorrectas. Y además tiene la característica, pensar incluso en el caso de España, ¿no?, que evoluciona con el tiempo. Es decir, hay cuestiones que a lo mejor hoy se consideran moralmente correctas, que hace 40 años no lo eran y viceversa. Entonces, la moral sería eso, la moral sería ese conjunto de normas, creencias, costumbres, incluso se puede aplicar a una empresa, a una organización, que determina lo que es correcto y lo que es incorrecto en un determinado momento. Y la ética tendría esas dos caras de la moneda. Por un lado es una rama de la filosofía
que estudia precisamente el hecho moral. Oye, porque hay cuestiones, ¿no? que van mudando, cómo ha evolucionado ese hecho de lo moral. Pero a nosotros, la que nos interesa es esa ética aplicada que tiene además dos derivadas. Una, que sirve para desarrollar la cultura de la empresa, ¿no? Si le damos vueltas a esa definición de ejercicio responsable de la libertad en busca del bien. Y segundo, que nos ayuda a formar nuestro carácter, ¿no? Y de hecho, la ética viene de la palabra ethos griega, que significaba carácter, ¿no? Ahí, gracias a Aristóteles, pues Aristóteles lo que decía es, vale, si yo quiero conseguir ese bien, la fórmula para llegar allí, el camino, la acción, la vía dinámica para llegar a esa felicidad es la ética. ¿Sí? No sé si te lo he aclarado, Luis. Gracias, Luis. Que parece que estamos aquí muy callados. ¿Sí? Vale, bien, pues seguimos. Vale, se le lee directamente. Javier os ha planteado la primera introducción de lo que es la ética y ahora vamos a profundizar un poco más en la ética de la inteligencia artificial. Al final veíais el sitio web y es verdad que la pregunta muchas veces es, bueno, pues ahora es la inteligencia artificial. Hace 10 años o hace 20 era el conectarnos a internet, el poner los contenidos. Hace menos la ciberseguridad, los coches autónomos. Bueno, hay tantos paradigmas. ¿Qué ocurre? Que al final la tecnología en sí misma no es mala ni buena. Podemos hablar de muchas teorías, la utilitarista o de diferentes. Pero al final, si pensamos, o sea, la tecnología en sí misma, pues nos ha ayudado, bueno, pues la propia energía nuclear, ¿no? Nos ha ayudado a muchas cosas y también, pues desgraciadamente, pudieron hacer una bomba, ¿no? Con ella. Pero al final es un poco el uso, ¿no? Que hagas de esa tecnología. ¿Por qué la inteligencia artificial quizás es un paradigma diferente a los que hemos venido teniendo hasta ahora? Bueno, pues también la biotecnología, ¿no? Pero es realmente diferente porque la inteligencia artificial no es una tecnología cualquiera. Es una tecnología que puede llegar a tomar decisiones. Puede llegar a tomar esas decisiones, digamos que aprende de nosotros. Ahora vamos un poquito a esa definición de inteligencia artificial que no es tan sencilla, porque siguen sin ponerse de acuerdo, es una rama de la informática o una rama de la ingeniería, pero bueno, básicamente para todos los que estáis aquí, utilizamos mucho la palabra inteligencia artificial y al final seguramente de lo que acabamos hablando es de machine learning o de aprendizaje automático y metemos tantas cosas en la inteligencia artificial que ya se nos olvida, ¿no? Pero efectivamente esa inteligencia artificial vamos a intentar resumirla como la capacidad de emular el comportamiento humano. Fijaos, o sea, es que, bueno, pues digamos que sería una de las definiciones que más se usa, pero realmente lo que se ha tratado siempre con la inteligencia artificial es emular esos sistemas biológicos como el cerebro y demás, que al final, bueno, pues ayudarnos a automatizar cosas, a que trabajen las máquinas por nosotros, bueno, pues ha ido avanzando, ¿no? Desde el machine learning más básico, que eran unas reglas en las que te pueden hacer una serie de predicciones, hasta el deep learning, que ahora mismo, gracias a la generativa, hemos conseguido que la inteligencia artificial vuelva a llegar a la sociedad. Yo estoy contenta por eso, pero por otro lado, también cuidado, porque claro, ahora nos pensamos que hacemos 3 clics y ya nos sale aquí un texto. Pues sí, hacemos 3 clics y nos sale un texto, pero ¿cuánto lo tienes que leer? Entonces, que estoy contenta porque desde probablemente cuando la inteligencia artificial ganó Kasparov, allá por los años 90, ¿no? Ganó una persona, hubo un revuelo, luego ha habido otro repunte con el tema de los juegos, de Go y con el tema del surgimiento de OpenAI en el 2015. Pero ahora mismo yo creo que ha habido, o sea, el año pasado ha sido otra vez una llamada a que todos hablamos de inteligencia artificial, todos tenemos que saber de inteligencia artificial. Pues precisamente desde el 2015, desde el 2018, es cuando han empezado a preocupar ese crecimiento exponencial, ¿no? de esas cuestiones. Entonces ahora veremos lo que os quiero explicar antes de entrar en esos principios éticos es esa toma de decisiones que independientemente de los sistemas de inteligencia artificial, se utilizan machine learning, deep learning, se utilizan IA generativa. Al final, veis ahí en un gráfico, tenemos que ser conscientes de si es la inteligencia artificial o ese sistema de IA, llamémosle así, o sea, por llamarla en conjunto. Lo que veis en el dibujo, veis datos de entrada
le llamamos sistema de IA al conjunto de algoritmos, o al conjunto de, bueno, pues el haber cogido esos datos, el haberlos procesado de alguna manera, el algoritmo y el resultado. Entonces, como veis ahí, pues al final yo me ayudo de la inteligencia artificial para hacer una campaña de marketing y que dice, mira, estos son los leads que van a abrir estos correos, estos son los que han hecho clic en estas, y entonces me ayudo. Eso lo ha calculado él, me da, y yo soy la que lanza la campaña. Bueno, pues hasta ahí, como utilizamos cualquier otra herramienta. Pero ¿qué ocurre cuando pasamos a lo que se llaman sistemas semiautónomos? Human in the loop, o si lo habéis escrito muchas veces, el HIL. Si veis sistemas que Human in the loop. Pues significa que de alguna manera la decisión de qué campaña de marketing lanzo, o simplemente lo que pasa cuando hacéis a Amazon esas recomendaciones que os dan, compra esta cosa, esta otra, allí no hay nadie filtrando. O sea, digamos, ninguna persona. Quiere decir, eso se hace de manera automática cuando me están recomendando productos. El problema estaría si estoy hablando, por ejemplo, de datos médicos. Si al final yo lo que estoy haciendo soy, bueno, pues empiezo a pasar escáneres y al final pues me dice una herramienta si tengo un tumor o no tengo un tumor. Claro, al final no nos olvidemos que esto es matemáticas, que la inteligencia artificial no es certeza pura, sino que es probabilidad, y entonces, bueno, pues en un determinado momento hay decisiones que no debo dejar que la máquina tome sola. Yo creo que todos, no solamente una médica, que se me ha ocurrido así, pero puede ser una contratación, puede ser cualquier otro tipo de decisiones. ¿Qué pasa? Que es importante porque ese human in the loop debería estar ahí para evitar el tema de cuestiones éticas, como decíamos, o evitar un mal funcionamiento del sistema a veces, porque, ojo, que también la inteligencia artificial se equivoca, pero lo que decía un poco Javier, ¿de quién es la responsabilidad si yo le comunico un falso positivo en un tumor al paciente? ¿De quién? ¿De la herramienta de inteligencia? No, del médico, en el caso de Claro. que utilice esa tecnología el médico. Claro, al final es el médico el que ha apoyado en esas tecnologías, y los médicos han sido bastante reticentes a utilizar la tecnología en general de inteligencia artificial, quizá por ese miedo, y ahora se están aprovechando de ella. El proyecto de AlphaFold, no sé si lo conocéis, el proyecto de AlphaFold es un proyecto de cómo las proteínas se pueden llegar a juntar, los aminoácidos se pueden llegar a juntar para formar unas proteínas. Esas proteínas famosas de las que todos nos hemos hecho expertos en el COVID, pero esas digamos, proteínas que nos curan de ciertas cosas, ¿no? Entonces, ese proyecto, que es de Google, en este caso, pero da igual, la inteligencia artificial ha ayudado a ahorrar cientos de años de investigación, cientos de pruebas, porque antes tenían que probar químicamente si las proteínas se juntaban, o sea, si los aminoácidos se juntaban o se rechazaban. Entonces, lo que tardaba un médico en hacerlo años, la inteligencia artificial lo ha hecho en semanas. Es decir, te dice, esta va a funcionar, pruébala, con lo cual ya te limitas a esta prueba, ¿no? Fenomenal, pero al final el que toma la decisión de seguir adelante con ese estudio, pues son ese médico. Entonces, quería poner las dos partes, ¿no? La parte mala de me equivoco como inteligencia artificial y la parte buena de me está ayudando para que no demonicemos la inteligencia artificial. Pero por otro lado, que seamos conscientes que tiene que haber ese experto. Y además, como decías, tiene que ser una persona que sepa. De nada sirve que yo esté aquí al final de la cadena, yo que no soy médico, y que sea la que diga, oye, el algoritmo se está equivocando. O espérate que esta mancha realmente sí parecía que podía ser, pero en realidad no es, porque la lleva más en detalle. Entonces, bueno, el experto, el human in the loop, tiene que ser un experto en aspecto. No nos vale cualquier persona. Y si nos vamos a los que tienen más peligro, por decirlo de alguna manera, es los human on the loop. Cambiar ahí por la O. Ahí el humano solo ha intervenido en el diseño. Bueno, ya solo faltaba, ¿no? Que no hubiera un humano. Pues bueno, hay inteligencias artificiales que ya pueden diseñar otras inteligencias artificiales. Pero como decía alguien sonriendo el otro día, siempre las podemos apagar. O sea, que no nos preocupemos por eso, pero siempre las podemos apagar. Pero que es cierto que estos sistemas, al final, la persona solo está ahí, pero la decisión la toma el algoritmo. Bueno, pues cuidado. Al final, decía en Rusia, en una empresa rusa que se llama Xsoya de juegos, era una empresa de desarrollo de juegos, pues decidieron, tenían unas métricas, todos tenemos métricas
cómo trabajamos en las empresas, ¿no? Y cómo nos miden, y en un momento determinado, pues nos pueden decir, oye, tienes que espabilar, oye, vas muy bien, oye, fenomenal. Pero claro, resulta que definieron una serie de métricas por las que despidieron automáticamente a 100 y pico trabajadores. Claro, no tienen otro tipo de regulación, pero una inteligencia artificial había despedido a una serie de trabajadores, pues me imagino que si subían juegos, pues era cuántas veces has subido, cuántas veces, pero claro, a lo mejor hay alguien que es más creativo y tarda más en subir, o a lo mejor. Pero bueno, es que ni siquiera nadie revisó, primero, que una máquina comunica, o un correo automático te comunica que estás despedido. Hombre, vamos a ver. Y luego nadie revisa si realmente me he equivocado, si realmente ese algoritmo está. Entonces, son muchos ejemplos, son ejemplos que os he ido contando, pero para que estos conceptos os quedaran un poco claros, porque los veréis muchísimos. Hay un Human in Common que también se utiliza y lo utilizan a veces en la Unión Europea, ha definido varias cosas, ¿no? Por si lo escucháis, el Human in Common sería el que está a cargo de todo el proceso, es decir, si hay una persona responsable de todo el proceso, ¿vale? De la inteligencia artificial. Los que más he visto utilizados es esto, ¿eh? Es por si veis un HIT y dice, Mónica nos dijo el IL y el OL y dónde está este, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces lo he visto escrito que se refiere, pues sí, cuando veáis Human in Common, bueno, pues hay alguien responsable, no solamente la inteligencia artificial. Pero a ver, no sé si por nuestro pasado también, por el de Javier y mío, yo soy una apasionada de la tecnología. Sigamos utilizando la tecnología, nos simplifica la vida todos los días. Pero sepamos lo que puede tener por detrás, y con especial en la generativa. En la generativa, en el hecho de nos ayuda al síndrome de papel en blanco. Fenomenal, pero no vayamos a volver tontos. A ver, lo digo un poco con el efecto Google. ¿Cuántos os sabéis el teléfono de vuestros hijos? O de vuestra memoria. Yo no. O sea, yo ya peco. Desde que tenemos Google, desde que tenemos toda la parte de los móviles, estamos empezando a perder capacidades que igual no necesitamos. Pero cuidado, desarrollemos otras. Es decir, pues si hay una inteligencia artificial, ayer le decía, si te tienes que dar muchos papers, está fenomenal que una inteligencia artificial te haga un resumen. Nos ahorra tiempo. Pero luego, cuando el resumen te diga, ¿sabes cuál es el que me interesa? Léetelo. Porque no nos olvidemos que la generativa vuelve a ser probabilidad. Lo hace rapidísimo. Y pensamos, qué maravilla, esto me está rellenando aquí, me escribe un cuento, me lo explica, pero tiene muchas ventajas. Es probabilidad, lo que está haciendo es aprender, es poner cuál es la palabra más probable. Estoy simplificando mucho, ¿eh? Como me oiga alguien de ella, estoy simplificando mucho porque ha habido mucha inversión y mucho entrenamiento. Pero quiero decir que y hay muchas cosas que hacen muy bien, ¿eh? Pero que no perdamos ese pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico de que nos está ayudando, pero al final voy a ser yo el que le voy a poner el sello a lo que estoy haciendo. Es decir, un periodista le puede ayudar en las determinadas fuentes, pero al final el artículo lo está escribiendo él y las fuentes las tiene que hacer. O un abogado, no sé si escuchasteis esto hace poco de un alegato en Estados Unidos que utilizó fuentes que no eran veraces, porque había utilizado ChatGPT. Y entonces encima fue peor, porque le dijo, no, es que la persona que tenía trabajando conmigo, el junior advocate, tiene un avalón, más delito todavía, ¿no? O sea, a ver, son cosas que nos llaman la atención, que son noticias, que muchas veces tienes que mirar a ver si es real la noticia, en este caso era real, pero pueden pasarnos, Ojo, ha salido aquí una noticia en España que un profesor de universidad había vuelto a los métodos tradicionales de hacer exámenes a sus alumnos porque se había dado cuenta que ni siquiera los que se sentaban en la primera fila, que eran súper estudiosos y demás, prestaban atención porque directamente los trabajos, cuando mandaban, pues voy a evaluar trabajos y demás, tenían todos hechos con ChatGPT. Entonces, no ha evolucionado, no sé, es complicado también, porque depende un poco del uso que se le dé. Claro, al final, o sea, el tema de educación es un tema, es un melón grandísimo. Los dos trabajamos en educación, es un melón grandísimo. Yo decía, escribí un artículo de divulgación hace poco sobre la metodología Bloom, que es una metodología educativa, ¿no? Y entonces, tiene varios niveles. Decíamos, bueno, pues al final, si a mí me está ayudando a redactar, yo creo que redacta mejor que yo, el ChatGPT, pero que la media. ¿Por qué? Pues bueno, porque ha sido muy entrenado para escribir, ¿no? Entonces, si al final es eso, eso no es lo que debemos evaluar. Lo que debemos evaluar probablemente es decir, que todos los alumnos utilicen esa generativa, que traigan y discutamos, hagamos, o sea, digamos que de alguna manera esas capacidades que se quieren educar al alumno,
una de ellas es esa creatividad o ese pensamiento, ¿no? Pues dejemos las más básicas para que nos haga ChatGPT y bueno, pues utilicemos las nuestras, pero efectivamente no vayamos delegando funciones y nos olvidemos de pensar. Que es la que, bueno, parece una frase tonta, pero que de pensar en las decisiones. Entonces, si vamos un poquito ahondando en lo que decíamos, os he contado a partir del 2015 el boom de OpenAI, luego más o menos fue cuando empezó, ya casi todas las empresas empezaron a tenerlo, el crecimiento del Big Data, la mejora de los procesadores, el cloud, etcétera. Pues al final hubo un boom de la inteligencia artificial y todo esto que os acabo de contar, pues empieza a calar en la sociedad y empiezan a, bueno, pues de alguna manera hablar de los principios éticos de la inteligencia artificial. Las primeras veces que vamos a hablar de ellos es allá por 2016, y cuando digo hablar de ellos, digo a los gobiernos, a las universidades, a las empresas. Ahora veréis un poco, ahora veremos un poco la tecnología. Por supuesto, fijaros, la firma de los derechos humanos, después la inteligencia artificial de los años 50, las primeras, o sea, creemos que es de ahora la inteligencia artificial, pero tiene ya muchos años, porque no podíamos hacer nada con ella, ¿no? Y hay mucha investigación. Y fijaros, al final, bueno, pues tenemos esos principios éticos mucho más tarde, quizá. No es que no hubiera, realmente no es que no hubiera discusión, no hubo mucha discusión en este gap tan grande, pero no se podía hacer nada prácticamente con ella, con lo cual eran discusiones que se limitaban, bueno, pues a más filosóficas, como decía Javier, o algo así, ¿no? Entonces, al final, esos principios éticos, al final lo que nos llevan es a defender o digamos, a preservar los derechos y libertades de las personas. Es decir, ahora veremos una lista de principios éticos y por eso se empieza a hablar de los principios éticos de la inteligencia artificial. Si veis aquí, es un timeline que simplemente empieza en el 2016, termina, bueno, más o menos aquí estamos a finales del 20, ¿no? Hay más cosas por aquí publicadas, pero para que veáis el inicio, ¿no? Los colores indican si son de la sociedad civil, del gobierno, intergubernamentales o, bueno, pues de qué procedencia, ¿no? Estos son algunos de los muchos documentos que hay escritos. Os he dejado también, este es un estudio que publicaron sobre el análisis de todos los documentos, si aún no tenéis más interés. Entonces empezaron a surgir los primeros principios de Asilomar, sobre la inteligencia artificial, están por aquí escritos en el 2017, en cómo utilizar la inteligencia artificial muy basados en los principios de Asimov, ¿no? En los principios de los robots que no te hagan daño y todo ese tipo de cosas, pues lo mismo. La inteligencia artificial no se utilizará para hacer daño, tenemos que respetar la libertad de las personas, la autonomía, bueno, pues ahí fue creciendo. Uno de los primeros países, o por cultura vuestra, que empezó con los principios éticos ha sido siempre Canadá. Canadá siempre ha ido por delante en este área y por ahí aparecen en algún sitio los de Toronto, en la declaración de Toronto. Y luego, como empresas, pues estáis empezando a ver que van saliendo las empresas, Microsoft, aparece por aquí, Google, ahora veremos algunos de ellos, ¿no? Y también en las universidades o declaraciones de principios éticos, por aquí en algún momento también están los IBM, conductas éticas, veis muchos documentos. Vale, ¿qué hacemos con todos estos documentos? Entonces, ¿qué principios? Hay unos principios éticos globales, universales, que podemos decidir, que cuando hablo de principios éticos de la IA. ¿Vale? Entonces, realmente, bueno, pues no hay unos principios de la IA que podamos decir, bueno, es que esos son los que tenemos que seguir, porque quizá no hay uno más importante que otro, es que en el fondo tendréis que cumplirlos todos, pero por otro lado hay algunos que se solapan entre sí. Entonces, este es un estudio lo veis ahí más abajo, que lo van actualizando sobre lo que al final hicieron, pues digamos que fue clasificarlos en 4 temáticas muy importantes, que podríamos llamar como grandes principios, y demás. Al final se trata de ese principio de autonomía del ser humano, es decir, tengas la autonomía de esa libertad, de esa decisión que decía Javier antes, el evitar daños o el generar beneficio. Digamos que ponen las dos caras, ¿no? El evitar esos daños o el generar beneficio, ya sea a nosotros mismos, al planeta, etcétera, y la justicia. Claro,
la gran palabra justicia. O sea, hablamos aquí de todos estos que veis aquí que han ido agrupando, ¿no? Pues el principio de transparencia, pues lo agrupo en la parte de autonomía. Los derechos fundamentales o la privacidad, la libertad, o aquí, por ejemplo, en la justicia, preservar la solidaridad, mitigar el desarrollo social. O sea, es que igual hacemos la lista y nos salen muchos. Entonces, simplemente esta clasificación es porque si hicierais una idea un poco de esto, esta clasificación tiene como unos 3 años y es una universidad que la va actualizando, ¿no? Pero en cualquier caso, para ver pues, cómo nos encuadramos en estas áreas, para que volvierais a ver la importancia de esos principios. Esto es un estudio, os voy a ir enseñando informes. Esto es en Odisea, lo que os he contado antes, en el Observatorio de Impacto Social e Inteligencia Artificial, que en el 2019 lo hicimos con la idea de sensibilizar. Es un observatorio. Ya nos gustaría hacer muchas cosas más. Bueno, hemos trabajado con la SEBIA, todo hay que decirlo. Viene muy bien que haya una persona, una secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, que además sea una persona que viene del mundo de la empresa, de haber trabajado con la inteligencia artificial, porque yo creo que está poniendo muchas estrategias a esto, ¿no? Pero fijaros que aquí nosotros en el informe, también os lo he dejado ahí por si tenéis interés, mencionamos más principios, ¿no? O sea, no solamente los que os ponía en esa parte, sino crecimiento inclusivo y bienestar. Valores centrados en el ser humano. La palabra equidad o la equidad y no discriminación. O sea, veréis que se van repitiendo, que algunos se van repitiendo. Sostenibilidad. A ver, esto aquí un disclaimer. La sostenibilidad va a aparecer en todo, ya lo sabes. O sea, esto es la palabra como hace ahora la inteligencia artificial y luego el tema de blockchain en su día, bueno, pues que no digo que no tenga que aparecer, pero que dentro de los principios éticos ha empezado a aparecer ahora. Antes aparecía más quizá el cuidar el planeta, ¿no? Que está bien. Y relacionado con la inteligencia artificial, pues también un poco, bueno, pues esos algoritmos que tardan tanto en entrenarse, que consumen CPU, ha empezado a surgir el concepto de algoritmos verdes. Pero que me sonrío cuando veo sostenibilidad, pues porque a veces también somos más de esas, bueno, yo me subo también. La razón es esa, el consumo de los algoritmos. El tema de la privacidad es algo que tenemos ya mucho más interiorizado y yo creo que lo tenemos también mucho más interiorizado porque pasó de ser un principio ético a que como no cumplas determinadas cosas te gustan. Entonces, bueno, ahí discutiremos un poquito más adelante sobre ética y regulación. Bueno, pues al final es un poco, yo no tengo que compartir los datos no solo porque me multen, sino porque no es ético, ¿no? Compartir mis datos, cogerlos y dárselos a otro. O sea, pero bueno, ahora es que no puedo. Entonces, lo tenemos un poco más interiorizado. Transparencia y explicabilidad, ¿qué pasa dentro de esas cajas negras? Porque al final yo tengo un algoritmo de machine learning muy sencillo, en el que tengo una serie de reglas y yo puedo entender que si el cliente me llama desde no sé qué provincia, tiene este saldo y además es cliente desde hace no sé cuántos años, lo doy el crédito. O sea, esos son relativamente sencillos de entender. Pero cuando yo me voy a un sistema como la IA generativa, que tiene 178 millones de parámetros, pues tú sabes lo que entra, pero no sabes lo que sale. Digamos que esa caja negra, lo que hay ahí, entonces, la transparencia y la explicabilidad están cogiendo, digamos, más importancia a la hora de explicar y a la hora de la nueva regulación, ya lo veremos, pues va a haber que explicar o intentar explicar un poco más qué algoritmo estás utilizando y qué está pasando dentro, porque está tomando eso. Por rendición de cuentas, justicia, sensibilización y alfabetización. O sea, tampoco me quiero, es simplemente para que veáis, tampoco me estoy preparando todo, porque si no, no acabamos hoy, pero bueno, para que veáis un poco el tipo de documentos. Este es un informe de la UNESCO, que a lo mejor este sí que lo habéis leído, que habla de la ética de la inteligencia artificial y nuevamente no dice estos tienen que ser los principios, pues estos son los que yo recomendaría. Y todos los países firmantes, o sea, todos los miembros de la UNESCO, pues lo han firmado. Si echas un vistazo a los países, pues está bien que lo hayan firmado un país, pero no lo cumplen. Entonces, pero no hay ninguna obligación, ¿no? de cumplirlos. Entonces, proporcionalidad, inocuidad, esto me cuesta más decirlo, pues de las acciones o, digamos, de lo que puede hacer la inteligencia artificial, es diferente, un poco diferente. Y aparece otra vez equidad, seguridad y protección, derecho a la intimidad y protección de datos, que tiene que ver con la privacidad, transparencia y explicabilidad vuelve a aparecer,
sensibilización y educación, lógicamente viene de la UNESCO, pues tiene que aparecer. Rendición de cuentas y, bueno, gobernanza y colaboración adaptativa de múltiples partes. Aquí tienen muy en cuenta los distintos actores o las distintas partes que pueden intervenir en un proceso de inteligencia artificial. En el tema de la educación, por ejemplo, en principio los datos biométricos van a estar prohibidos, el que cojan datos biométricos nuestros. Pero hay una discusión abierta en el que dicen que realmente para la educación y para toda la formación online es interesante analizar el gesto del alumno porque sabe si se está enterando o está perdido. Pero esos son datos biométricos. Entonces, no, bueno, que hay cosas, o por ejemplo los datos biométricos en el tema de, si saltamos al tema de la policía, ¿no? Pues al final hay algunos países que no están del todo de acuerdo en que no se puedan coger los datos biométricos y demás, como Francia, ¿no? Pues un alto índice de terrorismo, y entonces ellos quieren saber quién ha sido y utilizar las cámaras para eso. Pues ahí sigue habiendo todavía pues, mucha discrepancia en la regulación, no, ya no digo los principios éticos, en la regulación, que ahora os contaré un poquito dónde estamos. Para que veáis uno concreto, es más orientado al mundo de las telco, al mundo de los Movistar o de los... bueno, pues fijaros que en este caso ellos son los que deberían ser los que han impulsado esos principios, y como Telefónica ha sido uno que ahora lo veremos, uno de los primeros que ha creado, fue Telefónica quien les ayudó a ellos a establecer unos principios para el sector, por decir de alguna manera. No he encontrado unos principios, o no hemos encontrado, no quiere decir que no exista, porque ya sabéis, en esta maraña, pero no hemos encontrado unos principios para cuestiones de discapacidad, o no hemos encontrado, o sea, no hay una lista de principios. En Europa sí que hay algún organismo que ha presentado alegaciones a la IAA para incluir esos, bueno, pues, las cosas adicionales que deberían incluir, ¿no? Y bueno, pues están ahí esas alegaciones, creo que se llama la RF, ahora no me acuerdo de las siglas, pero no hay los principios. Pero os quería poner un ejemplo de un área de negocio, ¿no? Bueno, pues equidad, agencia humana, privacidad y seguridad, robustez, transparencia, explicabilidad, rendición de cuentas e impacto en el entorno. Bueno, pues en teoría las telco deberían adherirse a estos principios. Ahora hacemos una reflexión, miramos nuestro proveedor de telco y dice, no sé yo si el tema de la privacidad o el tener mis datos y más, pero bueno, para que veáis un poco, porque luego operacionalizar los principios es lo más complejo. Aquí tenéis, o sea, ponerte de acuerdo, publicarlos, está bien, y luego deberíamos ser coherentes con esa publicación, pero luego ya llevarlos dentro de la empresa es más complejo. Aquí veis un ejemplo, os quería poner también de compañías tecnológicas, para que veáis a qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues si cojo la que más conocida por todos los años que trabajan en ella, además todavía estaba yo en IBM cuando se establecieron, ¿no? Pues al final, pues veis, principios de IBM, el propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana, sustituirla. Los datos pertenecen a su creador, eso es muy importante. El tema de la privacidad de los datos y los sistemas de IA deben ser transparentes y explicables. Estos han ido evolucionando un poco. Y igual que el resto, ¿no? Pues Microsoft, Google, confianza en seguridad, privacidad, responsabilidad. En Google, ser responsable. Bueno, pues vamos a ver. O sea, todos utilizamos el Google Maps para ir a todos sitios todos los días. Y cuando nos llevamos las manos a la cabeza, porque el Instituto Nacional de Estadística hace un año y pico, ¿os acordáis? Quiere ver hacia dónde se desplaza la gente. Simplemente la gente, grupos de gente. Nos llevamos las manos a la cabeza porque al final lo hicieron. Y era para una cosa buena. Yo diciendo, Dios, para una vez que quiero utilizar la tecnología del Estado para ver si las infraestructuras, para dónde hay dinero para todo, para dónde vamos a utilizarlo. Nos llevamos las manos a la cabeza toda la sociedad cuando a Google le damos los datos todos los días y bueno, pues hacer lo que quiere con ellos. Realmente, bueno, pues tenemos que ser un poco conscientes, no quiero decir que IBM también tiene sus cosas y Microsoft, que me ha venido a la cabeza el ejemplo de Google cuando vuelvo a hablar de esto. Entonces, bueno, vais viendo que hay cosas publicadas, que hay empresas que ya tienen esos principios publicados, pero luego, además de publicados, hay que interiorizarlos y hay que verlos, ¿no? Dentro Perdón, de... Mónica, ahí en IBM, cuando dice los datos pertenecen a su creador,
¿Quién es el creador de los datos? El cliente. O sea, quiero decir, si yo hago un proyecto de inteligencia artificial, imagínate con vosotros, soy IBM, yo no puedo, o sea, entreno vuestros datos con el algoritmo, pero yo las conclusiones que saque de eso, yo no puedo compartirlas con el cliente. Eso es importante. O sea, los datos pertenecen, o sea, es un tema de pertenecer a su operador, no porque lo diga bien. Cualquier compañía tecnológica con la que trabajáis es así. En ningún momento determinado, si esos datos os suenan a la nube, tenéis que dar una autorización específica para eso. O sea, ahí llama más el tema de... Había unas autoridades que hubo mucho debate, después acabó el debate, si no os diste cuenta, era de quién son los datos médicos. Del hospital que te atiende, del Sistema Nacional de Seguridad o tuyos. Al final Europa dijo, no, son del paciente. Son de paciente. Son del paciente, o sea, tú tienes el derecho de llevártelos a donde quieras. Expediente médico a donde quieras. Los datos, aunque los guarde y los tenga el sistema, los datos son tuyos. ¿Vale? Y si tienen que hacer algo, me corriges, tienen que hacerlo, tú no estás dejando esos datos, pero para hacer algo concreto. La empresa, la que sea, va a hacer eso y no puede hacer otra cosa. Digo, pues ya que tenemos los datos en carreteras, vamos a probar para nuestros coches autónomos. No puedes. No puede hacerlo. Se tiene que limitar a que yo te da los datos para hacer eso. ¿Vale? Estos debates eran como muy al principio, te quieren los datos, la gente, y nadie te lo da. No había ni aplicaciones de salud, nadie te los daba. ¿Cómo? Oye, los datos médicos. Ahora lo vemos todo muy normal, tenemos aplicaciones de salud que podemos acceder a esas analíticas, a esas imágenes que nos han hecho, lo podemos llevar, pero pensar que esto hace 10 años. No, fíjate, tu pregunta, ahora estoy pensando, esto es previo, porque estoy pensando que yo estaba en IBM, tiene que ser 2017, luego lo miraré, pero es previo a la GDPR. Con lo cual, bueno, pues lo pusieron por delante, porque no sé si tiene, por ejemplo, privacidad y seguridad, Microsoft es anterior, incluso a la GDPR que lo puso. O sea que bueno, ¿vale? Bueno, que luego me enrollo mucho. Aquí tenéis un ejemplo de los de Telefónica, que somos, de momento en España, son los únicos que yo conozco que hayan publicado. Puede ser que esta mañana haya publicado alguien más, que son los únicos. Ellos hablan de justa, transparente y explicable, centrada en las personas, privacidad y seguridad desde el diseño y trabajo con terceros. A ver, este es un tema importante que, claro, chirría un poco decir esto del trabajo con terceros. Se dieron cuenta de que en sus acuerdos con terceros no estaban, o sea, utilizaban herramientas de terceros que no habían visto que había detrás. O sea, es la caja negra famosa que os contaba. Y entonces se dieron cuenta que tenían que incluir a que los proveedores y terceros cumplan con las normas. Yo creo que es una parte importante. Empezaron con estos. Esto lo sé porque Richard Benjamin, que es el vicepresidente de Odisea, es el que ha hecho estos principios. No es que trabaje en Telefónica ni tenga ninguna año, pero lo sé. Sí. Tuvieron que incluir eso de esta manera, ¿no? Y yo creo que es bastante... Pero ahora sí que ha habido polémica por la compra de porcentajes de Telefónica por parte del Fondo Soberano de Arabia Saudí. ¿Qué va a pasar por los datos? Sí, sí. A ver, eso está... Eso no sabría contestarte, le tendríamos que preguntar a él, pero efectivamente ha habido mucho revuelo, tanto desde el tema de privacidad, tanto del tema que, por ejemplo, nuestra defensa española utiliza la red de infraestructuras de Telefónica. O sea, ahí todavía yo no quiero ni destapar. Esto con la inteligencia artificial poco tiene que ver, pero efectivamente el que mañana al tema de los datos de comunicación han dicho cómo se ha hecho esa compra. La CNMV, que es la responsable, está diciendo que, oye, está bien hecho. O sea, no cometieron ninguna ilegalidad. Pero se lo hicieron francamente bien, porque tú sabes que en la ley lo hicieron por trozos. Lo hicieron a trocitos, poco a poco. De momento, no como los de... ¿Qué pasa? Que pone el regulador, pues tiene que cambiar su regulación, pues digo, para mirarlo de otra manera. Muchas veces estos casos suceden, pero la gente dice, no, hombre, le ponemos a lo ético, hombre, pero si tu fin era 9, nadie se dio cuenta de que 3 más 3 más 3 son 9, o que iban hacia el 9, pues ya, a ver. Sí, el 9, pero pues ya me digo, a mí lo que me llama la atención es el lenguaje en el que están formulados los principios, porque me da la impresión de que están puestas tantas cosas tan generales y abstractas que al final la empresa no creo que se esté obligando a mucho, porque luego mientras podemos, como consumidores, digo, decirle a la empresa,
oye, que no está siendo justa en lo, bueno, intento leer desde aquí, Sí, ¿no? sí, Pero bueno, en lo que no estás asegurando de tus aplicaciones, ¿sí? La empresa va a decir, bueno, no, porque claro, el tema de la justicia, estamos intentando, como que me parece un poco por la galería, ¿no? Como una cosa de, bueno, contentamos a todo el mundo diciendo que tenemos este código, pero en realidad, ¿qué nos estamos obligando como empresa? Porque yo creo que las empresas lo que quieren es lucro. Después, acompañado de mucho maquillaje, de bueno, muchas pero otras fíjate que yo cuestiones, ¿no? creo que es Pero, importante que las empresas se hayan empezado a preocupar por eso. Que ya los, a ver, efectivamente, empresa y lo que gana dinero, si no, no les deja ser empresa, ¿no? claro. Pero con un límite. O sea, no lo he incluido porque son muchas cosas, pero ya un estudio que hizo Capgemini en que las empresas con principios éticos o éticas en el uso de la inteligencia artificial atraen más clientes. Entonces, bueno, ahí estoy contigo, o sea, no estás obligado o como... Pero bueno, yo creo que ya es un paso adelante y que las empresas empiezan a dar cuenta que tienen que primero, predicar teniendo esos principios éticos, pero luego llevarlos a su relativa diaria, lo que decía Javier, o sea, no es yo utilizo la inteligencia, o sea, es todo lo que hay detrás, que la ética esté embebida en el diseño de todo lo que hagas. Y sobre todo toma otra enjundia de escenario cuando no son tiendas de barrio, sino que son empresas paraestatales en muchos casos, como puede ser. Totalmente. Totalmente. Y ahí antes me he dicho un error de Mónica, lo que acabas de decir tú, que es si yo estoy aceptando esos términos que nadie quedamos a aceptar, no términos de cuando estás creando una cuenta, aceptar la cesión de datos a terceros. Está diciendo, se lo vamos a dejar tus datos a terceros. Claro. Y por eso cuando actualizan las políticas de privacidad, hemos actualizado los términos, porque se han dado cuenta, oye, vamos a hacer terceros. Y nosotros tenemos los datos, los datos son tuyos. Los tenemos nosotros, y me has firmado que voy a poder extratarlo con terceros. Y con terceros hay una disyuntiva aquí, es empresas de mi grupo o empresas que no son de mi grupo. Ya vamos haciendo cada vez más. Álvaro tiene una pregunta, ¿no? Sí, Álvaro García ha levantado la mano. A ver, Sí, ¿me oís? Sí. ¿Me oís? Hola, Sí. buenos días. Soy Álvaro García. Primero, felicitar a CERMI por la jornada, me parece oportuna y muy interesante. Yo quería hacer una salvedad en todo esto antes de seguir adelante. He estado oyendo mal y entonces ya me podréis perdonar si repito alguna cosa o digo lo que no ha sido. Yo creo que en principio estamos antropoformizando un poco la inteligencia artificial. Yo parto de la base que la ética habla sobre motivaciones y fines, y en este caso lo que tenemos que ir un poco es a ver las motivaciones y fines que provoca una herramienta tan potente como la inteligencia artificial. Todo lo que estáis ahí exponiendo es cierto. Estas actuaciones en educación, en comercio, en fin, en miles de cosas son ciertas, pero si miramos un poco para atrás, nunca hemos tenido la necesidad como sociedad de hablar de la ética del coche cuando apareció, o de la ética de la cocina eléctrica cuando apareció, o la ética del, no sé, del metro cuando apareció. Yo creo que lo que tenemos que enfocar es el tema sobre, que es un poco lo que estamos haciendo también, pero yo insistiría un poco más, sobre la ética de los actores que van a utilizar hoy por hoy esta herramienta tan potente. Es decir, insisto, es una herramienta tan nueva, cambia todos los días tanto, llega a tantos sitios, está enfocando las cosas de una manera tan distinta, que para incluso los medios de comunicación, que son los que nos educan de alguna forma, están haciendo de la ética como el sujeto que en sí mismo tiene un valor y tiene una personalidad. Cuando la inteligencia artificial, hoy por hoy, si un día tiene autoconsciencia, será otra cosa. Entonces, hoy por hoy la inteligencia artificial no es más que una herramienta informática. Y lo que tenemos que hablar, yo creo que fundamentalmente, que insisto, que es un poco lo que se está haciendo aquí, son sobre aquellos actores que la están diseñando, están promoviendo aspectos que puede tener muchos, cómo pueden afectar al colectivo social, a la humanidad, y luego los actores que la utilizan como herramienta. Ahí las personas con discapacidad somos un colectivo minoritario, pero creo que ya tiene una relevancia de un 20%, e incluso que creo que merece la pena ser estudiado, porque los actores que están desarrollando esta inteligencia artificial y los que se la están aplicando por desconocimiento de este sector social
de las personas con discapacidad, y no digo ya de las personas con discapacidad mayores, entonces de alguna manera no lo incorporan en las bases de datos. Entonces la nueva inteligencia artificial, la generativa, que trabaja con bases neuronales y todo esto, si no tiene una adecuada preparación, es decir, la preparación está hecha por personas que conozcan a qué sector social nos dirigimos, los pesos que se le dan en las decisiones que toma serán diferentes y los informes serán sesgados. Si no existen suficientes datos sobre la influencia de la discapacidad en las personas mayores o las personas con discapacidad normales en la medicina, entonces el sesgo de un resultado será peligroso, puede llegar a ser peligroso si un médico toma esa decisión como tal. Porque posiblemente igual un cambio de una válvula en una persona con discapacidad, si no tiene introducidos suficientes datos la máquina sobre qué influencia tiene la discapacidad en esa operación, podría dar un índice de peligrosidad que no es el adecuado. Esto es un ejemplo, como puede haber otros miles. Insisto, yo creo que tenemos que poner la mira sobre los desarrolladores, dónde quieren y dónde están llegando, y sobre los aplicadores de esta herramienta tan importante. De nuevo, insisto, gracias tanto al CERMI como a Javier y a su compañera por el planteamiento. Gracias. No puedo estar más de acuerdo, Álvaro. O sea, al final ya no se trata de principios éticos de las compañías, sino al final las compañías son formadas por personas. Y al final lo importante es todos esos actores, todos esos que hemos hablado. Habla Álvaro de desarrolladores, habla Álvaro de usuarios, pero también ahí están las personas de negocio que diseñan el algoritmo para hacernos. O sea, hay tantos actores en el diseño de qué hace una herramienta de inteligencia artificial que efectivamente esos son los que tienen que estar involucrados. Y bueno, pues empezar a pensar, porque muchas veces los muy tecnólogos, bueno, ellos están centrados en su precisión del algoritmo. Da igual, dice que yo estoy buscando manchas y que quiero que las encuentre rápidamente, pero no te piensas la implicación ética que puede tener. Y la persona que no sabe tanto de tecnología, bueno, pues, o de la parte, de esa parte de tecnología está más centrada en la ética, no sabe los problemas que te puede llegar a causar, ¿no?, esa tecnología. Pero bueno, vamos a ir avanzando, que si no, al final habíamos planteado como para una hora y creo que, bueno, hemos empezado igual, eso es verdad, pero vamos. Yo creo que voy a, para que tengáis un poco en 10 minutos, intento terminar. ¿Qué os pongo aquí? Pues, a ver, otra reflexión de los principios éticos. Al final, en los principios éticos universales, pues la reflexión de las geografías. No se está haciendo lo mismo en Estados Unidos el mercado no es el mismo en Estados Unidos, no es el mismo en China y no es el mismo en Europa, ¿no? Pues en Europa nos han apuntado mucho con el dedo de que Europa se dedica a regular, China se dedica a innovar y, Estados Unidos se dedica a innovar y China copia. Bueno, pues todo esto ha cambiado, eso ya es antiguo. O sea, al final China quiere ponerse a la cabeza de la inteligencia artificial con su plan estratégico del 2030, ya os contaré un poco en qué número se encuentra. Estados Unidos está planteándose muy mucho el si esa economía liberal que nunca ha regulado y que le va a costar regular, si no tiene que empezar, y hay alguna cosa que ya están haciendo. Y bueno, pues en Europa es verdad que estamos regulando, pero también es verdad que en Europa no tenemos ninguna empresa de inteligencia artificial. Eso que es ninguna empresa fuerte de inteligencia artificial. Las grandes empresas están en Estados Unidos y eso también nos tiene que hacer reflexionar. Hay otras grandes que están surgiendo en China y bueno, pues al final, la última multa de Facebook, ya sabéis, 1,2 billones, porque se llevó los datos de donde no pertenecen, pero al final es un poco irrelevante. Sí, es reputacional, pero parece un poco irrelevante para eso. ¿Qué país creéis que lidera la inteligencia artificial? Bueno, ahí. Estados Unidos, es que era Estados Unidos, pero fijaros en el segundo. Entonces, simplemente os lo he puesto para que al final China, bueno, pues ya sabemos todo lo que ocurre en China, el seguimiento, las cámaras, la etiquetación social, determinadas libertades, pero curiosamente China también ha empezado a hacer cierta regulación el año pasado, de repente, porque nosotros con la regulación, ahora veréis, llevamos casi 3 años en Europa, pues de repente de un mes para otro le dijo a las compañías que tenían que justificar por qué le recomendaban ciertos productos a sus clientes, claro, a las compañías. De un día para otro, eso no sabe si tu algoritmo lo puede hacer. O sea, hasta ahora nunca había regulado, no había preocupado esos temas y se pone a regular esa parte. Y si tú, gobierno, que me coges los datos, me sabes dónde voy y sigues, ¿qué vas a hacer? No,
primero las compañías. Entonces, bueno, ahí sigue habiendo esos comportamientos, pero sí es curioso que está empezando a regular alguna cosa. ¿No tenéis curiosidad por saber en qué puesto está España? Sí. Venga. Ahí están los primeros 20, ¿verdad? Bueno, no sé si llega a 20, estamos en el 22. Siempre lo pongo porque no se ve por el este, pero creo que es el 22. Bueno, no estamos tan mal. Había, creo que unos 97 en esto. O sea, que no mal, ¿no? Bueno, aquí un poco lo que hemos hablado, desde luego tienen relación la ética y la regulación, no son lo mismo, y bueno, eso contaros un poquito lo que os decía. En Estados Unidos, pues han empezado con un tema, no tienen regulación, ni están pensando en hacerla, pero sí están empezando a definir como lo que llaman ellos Bill of Rights, ¿no? Han definido 5 principios, los veis ahí: sistemas seguros efectivos, os suena a lo que veníamos hablando antes; medir de manera proactiva la discriminación de algoritmos. Cuando dicen de manera proactiva es que no lo estamos haciendo. Entonces, el medir de manera proactiva, pero igual no es una regulación, son recomendaciones, ¿no? Privacidad de los datos, notificar y explicar, y hablar siempre de alternativas humanas. Es decir, si tienes un algoritmo y por lo que sea tienes lo que comentabas, una discapacidad, o tienes esa brecha digital que no sabes entrar, y que te den una opción de que lo puedas hacer en presencial. Pues lo hemos vivido ahora muchas veces en el COVID, ¿no? Las personas mayores o más mayores, o que tienen menos facilidad para el internet, pues al final no podían hacer determinados trámites porque estaban cerradas, ¿no? Esa cosa. En Europa, ¿qué está pasando? Así como resumen, lo tenéis aquí puesto. Empezamos en el 2018. Creo que se está haciendo como se debe hacer. Al final es, bueno, pues tenemos una serie de principios y aquí ponemos una serie de expertos, que son los High Level Expert Group de todos los países, de distintas universidades, de empresas, etcétera. Una persona de Santander, que es una persona de Santander experta en inteligencia artificial, ha ido también de la Universidad Autónoma de la Universidad Politécnica. O sea, hay gente participando de distintos países y distintas áreas. A partir de ahí se hace la primera publicación, después se generan unas guías éticas en el 2019, se deja un espacio para que todo el mundo ponga su feedback, y a partir de en el 2020 se publica el libro blanco sobre ética. Se ha hecho también una autoevaluación para que tú puedas hacerte una autoevaluación. Podéis entrar y hacer una autoevaluación. Lo que hay que hacerlo en base a un caso de uso. Entonces tenéis que elegir algún caso de uso en el que estéis trabajando en vuestra organización. Y en abril del 2021, después de tanta, bueno, pues de dejar tanto feedback, de incorporar, de meter expertos, también al final hay esa trilogía, ¿no? de los distintos los países, el gobierno de Europa, y tienen como 3 órganos, ¿no? de decisión. Entonces se publica en 2021. Y esa publicación en 2021, bueno, aquí os he dejado para que sepáis las guías éticas para una IA confiable fue lo primero que se publicó, y como veis, perdona que se vea así de pequeño, pero yo te lo digo: respeto de la autonomía, prevención del daño, que os suena, equidad y explicabilidad. Esos son, digamos, los principios fundamentales en los que se centra, pero como luego esos son los que señala, esos 4 principios éticos, pero fijaros que luego también habla de rendición de cuentas, fijaros que también habla de bienestar social, transparencia, o sea, digamos que se centra en ellos, pero al capitalizarlos, pues al final, digamos que son algo más. Y aquí veis un poco, que seguramente lo habréis escuchado, que la regulación está orientada en base a estos. Cosas que van a estar prohibidas, cosas como lo que os contaba del social scoring, cosas de riesgo alto, temas médicos, temas de que utilices aplicaciones para contratación, que tengas que dar esa explicabilidad, y de riesgo medio, pues aquellas, las que están más abajo, pues ya no tienen tanta supervisión. ¿Qué ocurre? Que con el tema de la generativa, pues ¿qué ha ido ocurriendo? Bueno, pues al final, lo que os decía antes, han prohibido también el reconocimiento de emociones, que antes no estaba, y que haya habido discrepancia por lo que os decía, ¿no? De que a veces, viéndonos la cara, también estaban utilizando mucho las entrevistas. Ahora cada vez, muchas veces hacen entrevistas online y graban, y luego analizan tus gestos, ¿no? Pues estás diciendo, parece que el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, bueno, pues han decidido, un primer borrador ha decidido prohibirlo. Esto es de este año, las novedades de este año. La prohibición de biometrías en tiempo real, o sea, que hagan un seguimiento a la gente en tiempo real, como pasa en China, por ejemplo.
se prohíbe que te pongan esa puntuación social, es decir, en China, si te cruzas un semáforo o se cruzas cuando no está, o te saltas una cebra o lo que sea, pues cuando luego llegas a pedir alguna subvención o alguna cosa, pues menos, como Black Mirror, no sé si habéis visto la serie de Black Mirror. Que incluso aunque tengas dinero, no puedes comprar ciertas cosas. Sí, o sea, es, bueno. Y dices, yo tengo dinero para comprar eso, y dices, no, pero tu crédito social te dice que no. Y entonces, no pasa la tarjeta. Una locura, ¿eh? Luego, por supuesto, con el boom de la IA generativa el año pasado, pues al final han tenido que revisar un poco o sea, porque habían definido, porque lo primero para ponerle unas reglas éticas es definir un sistema de inteligencia artificial. Y han tenido, lo llaman sistemas fundacionales o algo así, porque claro, si no cada vez que salga una cosa nueva, vamos a tener que cambiar la regulación. Pero aquí se centra sobre todo en el tema de copyright y la privacidad. Todos estos sistemas como DALL-E, que lo habréis visto, de que te construye imágenes que tú puedes ir generando, que no se sabe muy bien con qué se ha alimentado, bueno, pues todavía hay ciertas... hay un litigio abierto en Estados Unidos, no está muy claro si entran esas imágenes. Lo que está claro es que lo que sale de la inteligencia artificial parece que no tiene propiedad intelectual, pero con todo lo que se ha entrenado, ¿qué haces? ¿No? Porque al final han entrenado tanto la generativa de escritura como la que sale en gráficos, pues se han entrenado con mucho contenido de Internet, que no siempre todo lo que está en Internet tendemos a pensar que es libre, pero no, muchas veces no tienes el copyright, no tienes esa parte, ¿no? Entonces, bueno. Y han puesto nuevas restricciones al uso en redes sociales. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Pues que al final yo creo que es un poco, o sea, yo sí creo un poco que el hecho de que las compañías, el hecho de que las compañías vayan tomando conciencia, fijaros que esto ya se toca el negocio, como decías tú, esto fue en el 2020, cuando empezaron todos los temas racistas en Estados Unidos, esos revuelos que hubo, las empresas, y empezaron IBM y Amazon, y luego se dio Microsoft, al revés, no recuerdo, empezaron a decir que los desarrollos de reconocimiento visual, que fijaros que en un desarrollo de reconocimiento visual, tú tienes que asegurarte de que estás entrenando con caras diversas, porque si no siempre reconoce mejor a los de raza caucásica o a los que hayas metido, sean de raza china o lo que sea. Y entonces reconocieron las compañías, y por eso digo que debió venir un poco impulsado por el tema racista, son empresas americanas, y decidieron parar el desarrollo del reconocimiento. Y de hecho, había, si entráis en alguna de las plataformas, había como unos ya hechas con unas aplicaciones que podías utilizar y tú alimentarlas con tus datos, y ahora están un poquito más reguladas. Es decir, no todo el mundo puede bajarse una aplicación de reconocimiento visual y trabajar con ella. O sea, que bueno, que han cambiado cosas. Lo que os decía, esto es del 2022, del año pasado, Estados Unidos se está dando cuenta que no se puede quedar fuera de esto, porque empieza a tener muchas críticas de su población, ¿no? De lo que es ético, no es ético. Y bueno, pues el documento de la UNESCO también el año pasado también ha ido sentando precedentes. En fin, que yo creo que, bueno, pues que las cosas se van moviendo. Y fijaros que el tema de la IA generativa a China le abrió de repente o sea, parece que ahora sí vamos a tener que regular, ¿no? O hacer algo. Empezó regulando por precio. Pues a ver si hace esa. Y bueno, para terminar, lo que os decía, sigue habiendo, bueno, está muy bien la teoría que se ha contado, los principios que hacemos con Gregorio en las compañías, pero luego hay que ejecutarlo en las empresas. Javier y yo hicimos un artículo, eso es más académico, quiero decir que más académico en el sentido de que es una publicación, ¿no? Pero básicamente la conclusión, entrevistamos a 22 empresas, aparecen los nombres de distintos sectores, aquí en España, y es interesante el que veáis que bueno, pues las conclusiones en las que la mayoría de ellas o no tienen los principios, o no lo han pensado, o le dan más importancia a la regulación, o bueno, pues digamos que hombre, no fueron 100, pero fueron unas cuantas y al final todavía queda mucho camino por andar. La importancia de la cultura de las organizaciones, os acordáis del iceberg, o sea, no es tanto la tecnología, sino el que esto empieza a calar en la cultura de las organizaciones, porque como decía la persona que intervino, Álvaro, creo que al final esto va de personas. Esto va de que yo tenga esa capacidad para decidir el qué puedo y qué no puedo hacer, ¿no? La responsabilidad no solo regulación.
yo voy a un ejemplo muy simple siempre. O sea, nosotros no aparcamos en doble fila, no porque diga no puedes salir, un momentito me bajo y cojo, la mayoría de nosotros no aparcamos en doble fila porque no. Entonces, que pensemos siempre en ese ejemplo tan tonto y es decir, al final, ¿me tienen que multar para que yo me comporte bien? Bueno, pues al final esa capacidad ética para hacer el bien, ¿no? Es decir, al final son dilemas que tengo que tomar decisión, no hay una decisión única, probablemente no hay una solución única, como decíamos, es un problema matemático, ¿no? Pero bueno, tenerlo en la cabeza es el principio de responsabilidad. Si yo hago mi TCM, me lo ha hecho ChatGPT y me están diciendo que no puedo utilizar ChatGPT, o he escrito un artículo y en realidad me lo ha escrito, pues al final pues, tendremos que las consecuencias, ¿no? Pues, el análisis de riesgos es clave, por eso la ética debe estar en el inicio desde el diseño. Es decir, a ver, es lo que ocurre muchas veces. Ahora con la generativa me estoy planteando la ética después, a ver, vaya, y esto, y entonces la imagen, y entonces de qué son las imágenes, porque la propiedad intelectual, pero estaría mejor si las empresas que empiezan a desarrollar IA o que están desarrollando productos de IA se lo plantearan desde el diseño, desde el inicio del diseño, ¿no? Y por eso toda esa conciencia tenemos que entrar en la cultura de la empresa. Y las herramientas nos ayudan mucho, pero no toman la decisión por nosotros. Y luego, bueno, por último, aquí tenéis un poco, estos son los principios éticos vuestros, CERMI, no están tan desalineados con, estos son, he cogido todos, he cogido 10 que creemos que son los más importantes y, bueno, pues veis que algunos, si quieres, Javier, comentar tú también algo, que no te hemos dejado y yo ya te lo también. Sí, justo iba a intentar ahí meter la cuchara. A ver, por un lado era, y retomo ahora esta transparencia de los principios, era agradeceros vuestros comentarios, tanto el de Álvaro como, no sé cuál es el nombre del compañero que está ahí de azul, con la camisa azul, que comentaba lo del tema. Gregorio, tanto de Álvaro como de Gregorio. Que son muy pertinentes y quería añadir una reflexión. La reflexión de Álvaro es fantástica, efectivamente. Y yo creo que hay una cuestión clara que es, él lo decía, ¿no? Con esa analogía de por qué nos habla de la ética del coche, etcétera. Bueno, yo creo que hay varios casos, ¿no? Pero hay un caso muy claro, hay que remontarse unas cuantas décadas a un filósofo que se llamaba Hans Jonas, que escribió un libro que se llamaba La ética de la responsabilidad en el año 78, y unos cuantos años antes hubo un momento también cuando la cuestión de la bomba atómica, ¿no? Que ahora hay una película por ahí, esta de Oppenheimer, que no reflexiona sobre la cuestión ética, pero claro, cuando se produjo el desarrollo de la bomba atómica, muchos filósofos consideraron que hasta ahora esas, vamos a decir, rencillas tradicionalmente humanas no podían cambiar como tal la Tierra ni la existencia humana, pero a partir de ese momento sí, ¿no? Y entonces en esa reflexión de Hans Jonas sobre la responsabilidad, él replantea las diferentes tradiciones éticas clásicas, porque no contemplaban esa posibilidad, ¿no? Independientemente de lo correcto o incorrecto, de lo que se hubiera hacer, no teníamos capacidad de cambiar las condiciones permanentes, ¿no? De la vida humana en la Tierra. Y a raíz de, en el caso de Hans Jonas, ¿no? Habla del desarrollo tecnológico, pues eso introduce una nueva variable que es, y que dio origen al concepto de sostenibilidad que ahora está tan de moda, que es pues garantizar de alguna forma, ¿no? Actúa de una forma tal que puedas permitir que las generaciones futuras tengan al menos las mismas condiciones actuales de vida humana en la Tierra. Y yo creo que con el fenómeno de la IA, aunque yo creo que hay mucho, yo personalmente, creo que hay mucha especulación o mucho hype o mucho también distraer la cuestión, efectivamente se podrían dar las condiciones para
que cambiaran muchos paradigmas, ¿no? El paradigma laboral, por ejemplo, el paradigma social, paradigma de qué hacer con el ocio, paradigma educacional. Entonces, yo creo que una forma práctica de abordar esa cuestión que planteaba Álvaro muy acertadamente es pensar en tres niveles, ¿no? Pensar en tres niveles de desafíos éticos, y de esto hablaremos en la siguiente sesión, o de niveles éticos. Uno que sería el nivel macro, el nivel social, el nivel sistémico, ¿verdad? Que serían donde muchas de esas reflexiones sobre hacia dónde nos va este desarrollo, incluso habría que plantearse que, que no podríamos valorar ciertos impactos con la lógica actual, sino que habría que plantearse otra lógica, etcétera. Y ahora, si queréis, os pongo un ejemplo de un proyecto de investigación que estamos haciendo académico. Un nivel macro, como os decía, un nivel meso o un nivel medio, que es el nivel organizacional, ¿no? Y ahí es donde yo creo que estamos intentando enfocar este proyecto. Es decir, nosotros como organización, ¿qué podemos hacer, ¿no? Que está en nuestra mano. Y luego estaría el nivel individual, que sería el nivel ya de cada persona. Y conecto lo del nivel meso con la reflexión de Gregorio, ¿no? Que decía, bueno, es que esos principios, y estoy de acuerdo, son muy generales, ¿verdad? Son muy generales y luego cómo eso se aplica en la empresa. Bueno, os ha mostrado Mónica la forma en la que solemos plantear la relación entre ética y regulación, ¿no? Como dos círculos solapados que no necesariamente están 100% solapados y uno puede ser más grande que otro, pero, pero la ética siempre va por delante de la regulación, ¿no? Y también ahí hay mucho debate. Pero hay muchas leyes, hay muchas normativas hoy que hace 10 años o 15 años meramente eran propuestas, ni siquiera eran propuestas, eran comportamientos que desarrollaban las sociedades, desarrollaban las empresas y que poco a poco se han ido transformando pues en directivas europeas y luego se han trasladado a los estados miembros, ¿no? Estaría desde la normativa de información no financiera, la protección de los alertantes, ¿no? Las empresas. Esas eran cuestiones que muchas empresas hacían de manera general, apoyada en una serie de valores, principios, y que poco a poco algunas de esas cuestiones se han ido transformando en regulación. Entonces yo creo que es importante el abordar ese nivel medio en principios, lo que no podemos quedarnos en principios. Habrá que transformarlos en políticas, habrá que transformarlos en procedimientos, en buenas prácticas, en indicadores, ¿de acuerdo? Y un poco al hilo de esto también, nunca hay una solución perfecta, ¿no? Pensar, haciendo la analogía, ¿no? Pero pensar que los sistemas de gobernanza de una sociedad, de gobernanza ética de una sociedad, de una organización o de un sector o de una tecnología, podríamos asimilarlo a conducir, ¿eh? A conducir. Y entonces, imaginaros una ciudad que solo tuviera semáforos o una ciudad que solamente tuviera rotondas, ¿no? Dice, pues, los semáforos sería como la regulación, es aquí puedes pasar, aquí no puedes pasar, tal, tal. Y la rotonda sería un poco, suponiendo que no estuviera en el código de circulación, sería un poco la ética. Sería, bueno, yo dejo pasar, ¿verdad? Hay como una cierta flexibilidad. No es blanco ni negro, ¿no? Depende de la velocidad, depende del tráfico, etc. Entonces, claro, la mejor combinación es encontrar una ciudad donde se pudieran combinar semáforos y rotondas para que la circulación, ¿verdad? fuera lo más fluida y todo el mundo estuviera satisfecho y los traslados se hicieran de manera eficaz, segura, rápida, etc. Bueno, pues eso es lo que hay que intentar conseguir. Por eso los principios, que serían las rotondas, también son importantes, ¿no? No solamente los semáforos, que sería la regulación. Y bueno, ya por cerrar y dejaros tiempo para las preguntas que queráis, lo que estamos, lo que estamos intentando trasladaros aquí es, retomando esa imagen del iceberg, que cuando vamos a abordar esta cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Desde el punto de vista de la inclusión, no debemos
hacer un borrón y cuenta nueva, sino que se puede aprovechar mucho, y por lo menos es el espíritu en el que estamos trabajando el equipo con Carlos, es intentar aprovechar en la mayor medida de lo posible lo que ya tiene hecho CERMI, que precisamente hemos puesto este ejemplo para trasladaros que es bastante. Quiero decir que no vamos a reinventar la rueda, sino de lo que se trata es en esos entregables, ¿no? En esa documentación que estamos preparando de la metodología de auditoría, del análisis de algoritmos desde el punto de vista inclusivo, lo que vamos es a intentar encontrar un conjunto de principios más reducido, porque 10 principios puede ser excesivo, pero vamos a intentar quedarnos o agruparlos en 4 o 5 principios que reúnan la idea, ¿no? la misión y el propósito de CERMI con los desafíos o esa síntesis de principios de inteligencia artificial que os contaba Mónica, ¿no? Y es en ese punto en el que estamos. Sí, bueno, yo por apuntar una cosa más, porque yo si no me quedo como Gregorio, ¿no? O sea, me quiero decir, bueno, se falta mucho bajarlo, ¿no? Que es simple este balón de todo, ¿no? Por eso hay unas formaciones, hemos empezado los fundamentos, va a haber 2 sesiones más donde vamos avanzando con esto y va a haber otras más de herramientas, ¿vale? Donde también vosotros podéis probar y digamos, en comunicación, y diría, amigos, no, este vídeo, para la formación, lo vamos a pasar con inteligencia artificial, te va a hacer un resumen, los puntos relevantes, tú que lo has escuchado y lo has visto, ¿lo publicarías tal cual o harías algo más sobre él, no? Creo que son ejercicios, bueno, válidos. ¿Qué pasa? Que eso sí, al final automatiza, dice, pues yo, mira, cada cosa que hago, no soy menos, ¿qué está pasando? La gente no lo está leyendo y dice, pues mira, ha cogido justo lo que no queríamos que dijera. Vale, porque hizo un chiste y no entendía mi chiste, y Mónica cuenta mejor el chiste, Javier, buenísimos, y ahí va, el chiste publicado. ¿Vale? Pues claro, eso, si hubiéramos estado en un contexto, diríamos, oye, un chiste. ¿De acuerdo? Entonces, la ironía, a ver qué hasta de cuando entiende, ¿no? Entonces, ese tipo de pruebas yo creo que son buenas probarlas para en nuestros casos. Entonces, sería más ética, ¿no? Tenemos más sesiones de ética, y también tenemos la última regulación, que también, como decíamos, estamos ahí todos mirando a diciembre a ver si el Parlamento, la Comisión acaba saliéndola. Todos hablan de que intentan hacerlo antes de final de año, pero yo no sé si va a ser posible, ¿no? Porque de aquí a final de año me perderé muchas vacaciones. Broma, ¿no? Yo no sé si va a ser posible. Pero si no, sin día, no se va a alejar mucho. Yo creo que es bueno que bajemos a las herramientas, las probemos, lo juguemos con esa parte de prueba, la parte fácil que toca siempre a mí, ¿vale? Y la parte más, digamos, de pensar y pensar crítico, pues Mónica, que también lo están haciendo en función del trabajo que estamos haciendo como equipo, por lo cual, cuando veis ahí parece que ya se acabó, ya tenemos el trabajo hecho. No, esto está en curso, ¿vale? Sí, o sea, esto era inicial, esto es un curso. Y es lo que decía Javier, o sea, en vosotros como organización, y no nos encontramos a tantas organizaciones así, tenéis ya mucho trabajo hecho con esa parte inicial, ¿no? Y entonces es que confluya un poco esos principios éticos cuales quieres que seas y no como decía Gregorio. A ver, dependiendo de luego cómo los plantees y cómo los lleves a organizar. O sea, Una cosa que no me ha preguntado. Ay, perdón, no me había dado cuenta. Perdón, Esther, que no veía nunca manita, que los que estamos aquí en presencial no se me lo va a contar. Dale. Un momentito, no pasa nada, no pasa nada. Es una cosita, hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias, me está pareciendo una jornada fantástica, maravillosa. Yo tengo una inquietud que está un poco a colación también con lo que ha dicho antes Álvaro, y bueno, que afecta un poco en general, me afecta como usuaria y como ciudadana. Y imagino que hay un marco legal ya activo, porque la inteligencia artificial está en la calle, con lo cual supongo que ya hay un marco legal. Supongo que también se está trabajando en ello, pero a mí me llama la atención que haya habido una aplicación que se llama Ropa Fuera y que se presente como desnuda una chica gratis. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible que eso esté en la calle?
qué ha pasado ahí, y luego a mí eso me preocupa porque a nivel a nivel no puedo decir organizacional, organización, bueno, no sé, no sé qué le ha pasado esto antes, socorro, bueno. A nivel organización, creo que alguien que tenga el suficiente poder y los suficientes recursos, si no hay un marco legal fuerte, puede generar aplicaciones, sobre todo en el sector de la discapacidad, que sean un auténtico peligro. Entonces, me preocupa lo que ha pasado y me preocupa qué marco legal está ahora mismo vigente para poder controlar eso, porque no hay, que yo sepa, una planificación docente que enseñe tanto a los jóvenes como a las personas adultas una utilización ética y sana de la inteligencia artificial, que es que ya es una realidad, y a mí eso me preocupa mucho. Entonces no sé si tenéis algunas pistas o sabéis algo con respecto a esto. Y prometo aprenderme esa palabra para poder decirla bien el próximo día. Muchas gracias. Pues, Javier, no sé si quieres comentar. Para que mientras Javier piense una gran respuesta, pues por ejemplo, dos cosas. Vale, pues dos cosas. ¿De dónde estaba alojada esa aplicación? En Rusia, leí yo el otro día. Que no había mucho, no estaba muy claro de dónde salía, pero que el único contacto era de un tipo con nombre ruso y que el teléfono que había de contacto era ucraniano. Entonces no había mucha más información. A veces suelen ser grupos de redes que también aparecen y desaparecen, ¿vale? Entonces, lo primero, yo miraría y decir, bueno, ¿esto estaba en Apple Store? ¿O estaba en...? ¿Se puede descargar? ¿Cuántas puedo descargar de este tipo y puedo hacer esto dentro de las que dicen sus principios? Pues vamos a hacer una autocrítica también directamente. Después, el tema de enseñar, has dicho una palabra, vamos. Aquí estamos siguiendo un poco los países que están haciendo algo. Curiosamente, Hong Kong está por delante, están preparando sus mitas. Aquí los alumnos nuestros aprenden robótica con Scratch, ¿vale? Pero nadie les habla si están construyendo algo bueno o malo, ¿no? Si un tanque o un cochecito de bebé lo hacen funcionar. Pero están yendo más allá, están diciendo para qué, por qué propósito, con qué bien, con qué ética estamos haciendo esto, ¿vale? Y esto, la formación de los formadores va a ser un debate en los próximos años, porque los formadores no saben de esto, y los ingenieros formadores hay pocos, ¿vale? Porque deberían haber formadores que entiendan ingenieros y ingenieros que entiendan formadores, es un mix, ¿vale? España no está en la cabeza, si hacemos ese índice saldríamos muy mal parados, y lo que ha venido haciendo con muy buena, yo aplaudo también a Secretaría de Estado, lo que tú decías, porque aquello que se hizo en Helsinki para toda la ciudadanía, sabías que hizo un curso de ya, bueno, pues se tradujo al español, lo tradujo la ley, lo hizo, pero es que no hemos pasado de ahí todavía, ¿vale? Y aquí tenemos 17 estados autonómicos y va a haber mucha guerra, ¿vale? Porque cada estado autonómico tiene sus competencias de educación, y ya sabemos lo que es esto, ¿no? Volvemos a la escala de grises que decía Javier, ¿no? Y negro, blanco, o que soy más gris, más blanco. Esto en gallego significa más gris. A ver, yo creo que este ha abierto un melón muy importante en referencia a la educación. O sea, al final, igual que aprendíamos matemáticas en el colegio básicas, igual a la calculadora, pero aprendíamos matemáticas, pues yo creo que hay ciertas cosas que se nos está aquello de que yo ya no lo sé, si la han quitado o no han quitado la filosofía. Ya no sé porque... o sea, sigue estando, pero no es obligatorio. Claro, ese es el tema. O sea, yo que apuntaba a matemáticas e ingeniería desde muy joven, me encantaba la filosofía, pero era obligatoria, o sea, no la podía quitar. Pero bueno, que ya entiendo el caso de la asignatura, al final yo creo que hay que aprender a utilizar la tecnología, que sea esta o que sea otra, y pues haces esas preguntas. Igual que decía Javier, pues Estados Unidos, que no se plantea tanto esto, a mí me gusta mucho el ejemplo, que no sé si lo conocíais, en el MIT, que sabe mucho de esas cosas, que desde el 2018 empezaron a meter formación ética en las carreras de ingeniería, etcétera. Sabéis que son, digamos que tienen unos perfiles un poco más transversales. Pero además, el MIT hizo una formación a niños sobre inteligencia artificial. Y es una tontería lo que os voy a contar, pero le hace reflexionar al niño. Ellos querían hacer un algoritmo
para que recomendara el mejor sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada. Y entonces, bueno, pues si tiene 2 capas de mermelada, 2 tal, pues hacían un algoritmo, estaban diseñando un algoritmo con papeles, sin programar, sin scratch. Y claro, ya empezaron las preguntas de, pero ¿cuál? ¿El sándwich que me guste más a mí o el que le puede gustar a todos? ¿El que yo como habitualmente o el que...? Entonces, esas reflexiones, pues ya, digamos, que te ayuda, ¿no? En ejemplos veraces de sándwich, pero que hablar en otras muchas cosas. Entonces, al final, yo creo que ese pensamiento crítico es el que no, que decíamos al principio, ¿no? De la reunión, ese pensamiento crítico el que no se nos tiene que olvidar. Vale que ChatGPT me redacte, me diga, pero lo que me está redactando, lo que decías, tú has estado en la reunión, lo que nos ha resumido la herramienta, porque al final ha cogido la esencia, pues sí, nos puede ayudar, ¿no? Pero que no se nos olvide tener ese pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, pues la regulación, como siempre, llegará un poco más tarde. Encima, en este caso, a mí me preocupa más porque encima son menores, o sea, ya es que se junta todo, o sea, pero vamos, que la semana pasada hemos tenido otro caso que era que nos tomamos también a risa, pero también tiene sus implicaciones, el de que con nuestra voz, pues yo puedo hablar un perfecto chino, un perfecto alemán y que además las labios no me vayan igual, y eso a quién estamos suplantando, a quién hemos pedido permiso, hemos cogido su... Quiero decir que estos casos me temo que van a ser el día a día y bueno, la regulación está avanzando en esa parte. Incluso, por decir Esther, lo preocupante es que ayer fiscales, abogados no se ponían de acuerdo. ¿Me explico? Digo, oye, lo generado por la IA es un delito. ¿Me explico? Pero es un delito enorme, pero ha hecho algo. Bueno, aquí entra Javier con lo ético, pero no es ético hacerlo, ¿no? No puedes hacerlo. Que no le hemos dejado hablar, que está ahí como está. No lo dejamos, hemos dado tiempo para pensar la respuesta. Muy bien, muy bien. Ahí nada, ya quería darle las gracias a Esther, porque yo creo que la pregunta nos ayuda, nos ayuda a remarcar 2 o 3 aspectos muy importantes de lo que hemos venido comentando y que tenemos que tener claro también para las siguientes sesiones. Uno, que en esto de la ética, y en general, en la vida, yo creo que el ser capaz de formular las preguntas correctas es más importante que tener todas las respuestas. O sea, que esto va efectivamente de preguntarse el para qué, el por qué, el cómo. Segundo, la importancia de establecer esos, no, bueno, salgamos de los principios éticos, pero la importancia de entender que la ética tiene que complementar e ir por delante de la ley, porque dicho a la inversa, la ley nunca es suficiente. La ley nunca es suficiente, porque la ley nunca va lo suficientemente rápido, porque la ley nunca va a detallar toda la casuística, ¿no? Si recordáis lo que comentaba Mónica de la escala de riesgos que se adoptó, digamos, en la directiva esta de la Unión Europea, bueno, que está para trasladarse, ¿no? Y que tiene que depurarse y que le quedan un montón de pasos, pues es también bastante genérica. Entonces, queda siempre un margen a la interpretación. Entonces, la ley como tal nunca es suficiente. Por eso es muy importante que las organizaciones establezcan su modo de hacer con respecto a estas cuestiones. Y la tercera es, imaginaros que esa aplicación, en vez de estar en un servidor ruso, ¿no?, estuviera alojada en una empresa española, o estuviera dispuesta, o estuviera publicitada, o estuviera marketeada por una empresa española. Decíamos al principio del riesgo reputacional. Yo creo que esa cuestión del riesgo reputacional es a veces más motora de cambio en el mundo corporativo que la cuestión de la regulación. Y si tiene la palabra, tiene Álvaro ahí la mano levantada. Sí, apoyando lo que estaba diciendo. Apoyando lo que estaba diciendo Javier, yo creo que la ética efectivamente está por delante de la legislación, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que desde la discapacidad hemos trabajado, el CERMI ha trabajado mucho, creo que tiene bastantes éxitos en la mano. Uno de ellos y grande es la Convención de las Naciones Unidas
sobre las personas con discapacidad, que es un marco genérico legal que obliga y está aceptado por muchos países, entre ellos España. Es un buen punto de partida para que nos justifique, nos empuje y ayude a mejorar esa legislación. Luego también la realidad y la actualidad a través de la COVID y sobre todo en el colectivo de personas mayores, incluso hoy más en personas con discapacidad mayores, ha demostrado que todavía hay en la sociedad aspectos como el edadismo que influyen y que están condicionando y que están exigiendo a gritos una solución y una respuesta. Si ahora tenemos, como antes decía, una herramienta tan potente como la inteligencia artificial que puede generar un contexto distinto, que puede cambiar profundamente la forma de vivir, pues tenemos ya donde basarnos. La Convención de las Naciones Unidas y en negativo, pues ese edadismo, entre otros aspectos que han aparecido durante la COVID, cuando esta COVID ha tensionado lo que es el tejido social, ¿no? Creo que ya podemos empezar ahí. Creo que ya tenemos una justificación amplia, asentada, contrastada, que puede ayudar a trabajar en esa línea. Yo creo que la ética, efectivamente, la ética filosófica de siempre, esa ética que se ha basado normalmente en motivaciones y fines que nos puede servir, pero hay que irla particularizando, ampliando, actualizando a los nuevos fines, a las nuevas situaciones, como es en este caso la inteligencia artificial. No, eso. Yo sí quería apuntar que creo que la base de todo esto, porque yo no sé si he entendido bien a Javier en un principio, pero creo que la base para cimentar cualquier cosa es partir de una filosofía de la tecnología o de la... Al final se titula la formación en aplicación ética de la inteligencia artificial. Entonces también es necesario para esa base ya no solo la filosofía tecnológica, sino la filosofía en torno a la palabra ética, porque yo ahí difiero. Cuando se ha utilizado mayoritariamente en esta formación la palabra ética, siempre se le ha achacado una connotación positiva. Yo personalmente, que tengo más trabajada la filosofía materialista, para mí moral es simplemente ese conjunto de normas o de valores de un grupo humano, pero simplemente para que persista, para que recurra en el tiempo. La ética es lo mismo, pero en un plano individual, para que un individuo recurra, sea recurrente en el tiempo. Entonces, en ese sentido, que también sería por eso ligar la filosofía tecnológica o la filosofía de la tecnología, va de la mano tecnología y guerra. No en vano los dos países que has señalado son dos potencias militares. De hecho, mira, lo que estoy diciendo, tú ya has entrado en un campo, estamos en un planeta en general, has entrado en la filosofía de la tecnología. Por encima está la filosofía de la ciencia. Entonces, con lo cual, y de hecho, si ves, como bien dices, la historia militar, el que inventó la ametralladora automática. Internet, el GPS. No, escucha, la motivación del ingeniero que inventó la metralleta automática era para acabar antes con las guerras. Hubiera menos muertes. Yo creo que se equivocó bastante. Él decía, porque con esa metralleta acabaremos más rápido las guerras y moría menos gente. Ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? O sea, yo me gusta que vean, que pongas así casi propios, cuando vamos al invento y a lo que sucedió con el invento, tenemos muchos casos que la tecnología, ¿vale? Que nos ponga hablar de ética y moral y unas de las cuestiones que obligan a replantearse cosas, porque si no, si seguimos con esos planteamientos de vamos a ir inventando para hacer menos daño, pues igual seguimos saliendo de metralletas automáticas, ¿eh? Luego, me refiero, luego es como aterriza eso en determinadas sociedades políticas a nivel de sociedad civil, pero que el desarrollo tecnológico está intrínsecamente ligado a la guerra y al dominio. En este caso tú me comentabas esto de lo desconocida, al final es un ejercicio de dominio, vale que muertes efectivas tienen menos, pero el ejercicio es el de dominar. Y aquí, que no vamos a abrir más maneras, porque si no, si abrimos es la inteligencia artificial, ahora se está cerrando en compañías. Y podemos hacer código abierto o código cerrado. Porque si pones código abierto, lo pones en manos de la sociedad, ¿no?
Y la sociedad, cuando haces algo, a veces lo hace muy bien, y mejor que las compañías. Entonces son debates que están por ahí. Y yo sobre todo despejar el cariz positivo de, que incluso lo decía Javier al principio, se utiliza como adjetivo, yo personalmente, yo despojaría la positividad que hay de la palabra. Creo que es un concepto mucho más aséptico. No tiene ese cariz positivo, una conducta ética no tiene por qué ser una conducta buena, per se. Es simplemente, insisto, en un plano individual la ética no... Creo que en ese sentido ha llegado a la concepción más moralista, no moral, moralista del término. Para mí es mucho más aséptico, no le concedo un cariz positivo a algo que sea. Simplemente son conductas o valores que permiten la recurrencia en el tiempo de un individuo o ser moral de un grupo. Correcto. No, correcto. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que precisamente por eso hay que salir, ¿no? Y evitar el adjetivo. O sea, esto va más bien al proceso. O sea, al ser capaces de incluir dentro de nuestro proceso de toma de decisiones, de nuestra valoración de herramientas, de acciones, etcétera, ese pensamiento crítico, ¿no? Y simplemente ponderar, bajando ya, digamos, a un nivel más práctico. Retomando también lo que comentaba Álvaro, ¿no? De motivaciones y fines. Vamos a ver, ¿quiénes son las personas, los colectivos impactados en caso de utilizar este sistema? En cómo son impactados, en cuáles son los aspectos negativos y negativos, bajo qué principios también deberíamos actuar, porque no solamente se puede mirar todo basado en las consecuencias, ¿no? Vamos a establecer una serie de principios. Por eso, esa última idea con la que queríamos dejaros hoy de esto independientemente de que la reflexión ¿verdad? Se pueda anclar en diferentes momentos históricos, en diferentes corrientes filosóficas, para nosotros lo que consideramos más práctico es partir de lo que ya está hecho por parte del CERNI y por el avance que ha hecho. Es decir, bueno, vamos a apalancarnos en su código ético, vamos a partir de su código ético como punto de partida para ir ahora concretando, declinando y valorando esos aspectos específicos de las aplicaciones de inteligencia artificial. Lo que veremos en las dos siguientes sesiones, por un lado, será desafíos, retos específicos, ¿vale? Y en la tercera sesión veremos como un conjunto de buenas prácticas, ¿no? Que ahí sí se le podría poner ese adjetivo. Y una de esas buenas prácticas, ¿no? Es, por ejemplo, pues que los sistemas pudieran ser no solamente explicables, es decir, entender en base a qué se ha tomado una decisión para valorar, ¿no? Independientemente del impacto que ha tenido, para poder entender, ¿no? Y ahí entra de lleno la cuestión de la auditoría, ¿no? Pues recogiendo también muchas de las cuestiones que habéis planteado, con qué datos se ha entrenado. ¿Esos datos eran representativos de todos los colectivos o había claramente un colectivo que no estaba bien representado? La aplicación, digamos, del algoritmo o la implantación del algoritmo específica ha tenido también alguna problemática. Existe un impacto dispar, ¿no? en su aplicación, que puede ser por múltiples factores, en su aplicación en diferentes colectivos o en personas de diferente género, de diferente condición económica, etcétera, realmente para entender, ¿no? Para tener una foto clara de cuál puede ser el impacto real de un determinado sistema de inteligencia artificial. Yo solo para cerrar, me está viniendo una cosa a la cabeza. Hice un estudio, pero no publicado ni nada. Simplemente me cogí a todas las escuelas de negocio y donde está metiendo ética. También le tienen que meter ética porque era inteligencia artificial. ¿Y sabes la palabra que aparece? No aparece. Aparece pensamiento crítico. O sea, lo que tú estás diciendo, la están borrando hasta el mapa. O sea, porque pensar, tú lo lees y dices, ahora te digo que docente, ya estoy bajando un poquito más, pero pensamiento crítico. O sea, no aparece, no hay una clase de ética. Curioso. Oye, yo no sé, nos hemos extendido. Sí, que nos hemos extendido mucho, pero creo que... para la siguiente ya sabemos cuál hay que resolver. Vale, sobre todo porque No, sí, por todo. No, Enrique, con ello. Son temas muy importantes y yo agradezco mucho también a Mónica, a Javier
todo un estado malito está ahí y la escucha, ¿no? Porque la escucha ayuda a dialogar y a construir, ¿no? Por lo cual yo creo que esto viene muy bien, ¿no? Y sobre todo una decía como construir sobre los éxitos que tenéis, ¿no? Los derechos humanos pues son la ayuda, porque no es lo habitual. O sea, habitual no es tener éxitos, es no haber hecho nada, haber hecho algo que dice lo contrario, de haber puesto una cosa. O sea, no es lo habitual. Yo os felicito porque estáis siendo valientes en el debate y valientes en la volviendo a coger algo que es más normal que hable de debate y que genere debate, que haya más tortas como panes que abrazos al principio. En otros debates nadie no suele la gente salir buena amiga de la relación, ¿no? Lo que he intentado hacer es analizar la ética desde la perspectiva de los derechos humanos y a partir de ahí que salgan ya ramas ahora mismo en inteligencia artificial, pero antes en persona. Y ojo, cerramos la sesión de para la gente que está. Muchas gracias al grupo de transformación digital y a todas las personas que habéis participado en la. Hasta luego, Javier. Gracias, Javier. Que mejores mucho. Hablamos. Gracias. Gracias.